Lo más impactante de esta historia no es el engaño que todos recuerdan, sino lo que casi nadie se detiene a pensar. Durante siglos, se ha contado el relato de Jacob y Esaú como una simple historia de un hermano astuto que engaña al otro. Pero cuando uno observa con más atención, aparecen preguntas inquietantes que casi nunca se explican. ¿Por qué alguien entregaría su primogenitura por un plato de comida? ¿Por qué una madre arriesgaría la paz de su familia? ¿Por qué un patriarca como Isaac, un hombre que había visto milagros, no percibió claramente lo que estaba sucediendo? Y quizás la pregunta más incómoda de todas, ¿por qué Dios permitió que todo esto ocurriera? Para entender el misterio hay que empezar por algo que muchos pasan por alto. La primogenitura no era solo una herencia familiar. No se trataba únicamente de tierras, ganado o riqueza. Era algo mucho más profundo. El primogénito heredaba la autoridad espiritual, la responsabilidad de continuar la promesa divina y el liderazgo sobre las generaciones futuras. En el caso de Isaac, la primogenitura estaba ligada directamente a la promesa que Dios había hecho a Abraham. Una promesa que implicaba descendencia, bendición y un propósito espiritual que afectaría a toda la humanidad. En otras palabras, la primogenitura no era solo un privilegio material, era una conexión directa con el plan de Dios. Sin embargo, cuando observamos a Esaú, encontramos algo desconcertante. Era un hombre fuerte, cazador, impulsivo y apasionado. Era el tipo de persona que vivía intensamente el presente. Jacob, por el contrario, era más reflexivo, más observador, alguien que permanecía cerca del hogar y parecía analizar cada situación con cuidado. Esta diferencia de carácter puede parecer pequeña, pero en realidad revela algo profundo. Esaú representaba la vida guiada por el impulso inmediato. Jacob representaba la vida guiada por el cálculo y la espera. Entonces, ocurre una escena que parece sencilla, pero que encierra uno de los misterios más grandes del relato. Esaú regresa agotado del campo y encuentra a Jacob preparando comida. El hambre lo domina, y en ese momento, Jacob hace una propuesta sorprendente: le dará comida a cambio de su primogenitura. Lo más desconcertante no es la propuesta de Jacob, sino la reacción de Esaú. No discute, no simplemente responde que está a punto de morir de hambre y que la primogenitura no le sirve para nada. Esta respuesta ha desconcertado a lectores durante siglos. Ningún hombre entregaría algo tan valioso solo por hambre. Aquí aparece una interpretación profunda. Esaú no estaba muriendo realmente, mostraba una actitud de desprecio hacia algo espiritual que no podía ver ni tocar en ese instante. Para él, la promesa futura tenía menos valor que la satisfacción inmediata. En ese momento no solo vendió su primogenitura, reveló algo sobre su forma de ver la vida. Jacob, en cambio, comprendía el valor de aquello que estaba pidiendo. Veía una herencia espiritual. Esto no justifica completamente su conducta, pero explica por qué estaba dispuesto a arriesgar tanto para obtenerla. Pero la historia se vuelve todavía más misteriosa cuando recordamos algo que ocurrió antes de que los hermanos nacieran. Cuando Rebeca estaba embarazada, los dos niños luchaban dentro de su vientre. Ella buscó respuesta en Dios y la respuesta fue sorprendente. 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Esta declaración rompe el orden natural de la época. En todas las culturas antiguas el mayor era el heredero natural, pero aquí se anuncia lo contrario incluso antes del nacimiento. Esto plantea una pregunta profunda. Si Dios ya había declarado que el menor sería el elegido, ¿por qué permitir que todo ocurriera a través de engaños? La respuesta no es sencilla. Algunos creen que Dios permite que las decisiones humanas revelen el corazón de cada persona. Esaú mostró que no valoraba la primogenitura. Jacob mostró que la deseaba profundamente. Pero lo que viene después hará que la historia sea aún más inquietante. Con el paso de los años, Isaac envejece y su vista comienza a fallar. El patriarca que había heredado la promesa de Abraham se encuentra al final. Siente que su tiempo se acerca y decide entregar la bendición final al primogénito. Esta bendición no era una simple despedida, era una declaración espiritual que definía el futuro de la familia y de las generaciones que vendrían después. Isaac llama a Esaú, su hijo favorito, y le pide que salga al campo, cace un animal y prepare el alimento que tanto le gusta. Después de eso, promete darle la bendición. Pero en ese momento ocurre algo que cambia el rumbo de toda la historia. Rebeca escucha la conversación. Aquí aparece otro de los misterios más intensos de este relato. Rebeca no reacciona con silencio ni resignación. Toma una decisión inmediata. Y no solo intervenir, sino planear un engaño cuidadosamente elaborado para que Jacob reciba la bendición destinada a Esaú.
La pregunta inevitable es ¿por qué una madre haría algo así? ¿Era simple favoritismo? ¿Amaba más a Jacob? Algunos creen que ese pudo ser un factor, pero existe otra explicación más profunda. Rebeca conocía la profecía que Dios había pronunciado antes del nacimiento de sus hijos. Ella sabía que el menor estaba destinado a recibir la promesa. Desde su perspectiva, Isaac estaba a punto de actuar en contra de lo declarado. ¿Intentó Rebeca ayudar a que se cumpliera el plan divino? ¿O simplemente tomó una decisión humana impulsada por su propio juicio? A lo largo de la historia, muchos creyentes han debatido esta cuestión. Algunos piensan que ella actuó por fe, otros creen que actuó por temor. Lo cierto es que su plan fue arriesgado y extraordinariamente detallado. Prepara comida similar a la que Isaac ama. Viste a Jacob con ropas de Esaú y cubre sus manos y su cuello con piel de cabra para imitar el vello de su hermano. Todo estaba calculado para engañar a Isaac. Sin embargo, cuando Jacob entra en la tienda de su padre, ocurre algo que vuelve la escena aún más inquietante. Isaac duda. La voz le suena como la de Jacob, pero las manos parecen las de Esaú. Ann toca su piel, enhuele sus ropas. Escucha sus palabras. Por un momento, parece que el engaño será descubierto. ¿Cómo es posible que Isaac no percibiera la verdad? Algunos creen que su debilidad física era tan grande que no podía distinguir. Otros piensan que el plan de Dios avanzaba a través de la confusión. Finalmente, Isaac pronuncia la bendición. Palabras que hablan de abundancia, autoridad y dominio sobre naciones. El destino de la familia queda marcado, y cuando Esaú regresa y descubre lo ocurrido, el impacto es devastador. Su grito, según el relato bíblico, fue profundo y amargo. Suplica una bendición para él también, pero Isaac le responde a algo que resulta estremecedor. La bendición principal ya fue entregada. No puede ser retirada. Si esta historia te muestra detalles que pasan desapercibidos, deja tu comentario y suscríbete, porque lo que viene es sorprendente, porque en ese momento el conflicto entre los hermanos alcanza un nivel peligroso. Esaú decide, en su corazón, que matará a Jacob cuando su padre muera. Lo que comenzó con una decisión pequeña, termina convirtiéndose en una rivalidad que amenaza con destruir a toda la familia. Ante la amenaza de Esaú, Rebeca toma otra decisión que cambia el rumbo de la historia. Envía a Jacob lejos, hacia la tierra de su familia, para proteger su vida. Lo que Jacob no imagina es que este exilio marcará el inicio de una larga transformación personal, porque aunque obtuvo la bendición, su camino no se vuelve fácil. Durante años vive lejos de su hogar, trabaja duramente y enfrenta engaños similares a los que él mismo había utilizado. Es como si la vida lo condujera por un proceso en el que cada experiencia lo obligara a confrontar su propio carácter. Este aspecto del relato suele pasarse por alto, pero es fundamental. Jacob no fue elegido porque fuera perfecto, fue elegido, pero también fue transformado. Pasa de ser un hombre astuto a alguien que aprende a depender de Dios. Mientras tanto, Esaú también sigue su propio camino. Sus descendientes formarán una nación conocida como Edom. Durante generaciones, los descendientes de Jacob y de Esaú vivirán una relación marcada por tensiones y conflictos. Aquella rivalidad entre hermanos terminará extendiéndose a pueblos enteros. Este detalle revela una verdad inquietante. Las decisiones humanas rara vez afectan solo a quienes las toman. Muchas veces sus consecuencias atraviesan generaciones. Pero quizá el misterio más profundo es ¿por qué Jacob fue finalmente el portador de la promesa? No era el mayor ni el más fuerte, y su camino comenzó con engaño. Sin embargo, con el tiempo se convierte en Israel, el hombre que lucha con Dios y cuya descendencia marcaría la historia espiritual del mundo. Esto sugiere que Dios no elige necesariamente al más fuerte, ni al que parece más correcto a los ojos humanos. Muchas veces elige a personas imperfectas para transformarlas y cumplir a través de ellas un propósito mayor. Y cuando uno observa la historia completa, el relato de Jacob y Esaú deja de ser solo una historia de engaño, se convierte en un espejo de decisiones humanas, de valores espirituales y de consecuencias que se extienden en el tiempo. Tal vez por eso este relato sigue provocando preguntas después de miles de años, porque nos obliga a confrontar una cuestión que sigue siendo profundamente actual. ¿Qué cosas estamos dispuestos a cambiar por algo inmediato? Lo urgente nos hace perder de vista lo valioso. El mayor misterio de esta historia no es el engaño ni la rivalidad, sino como decisiones pequeñas alteran el destino, decisiones que definen el futuro de familias, pueblos y generaciones enteras. En sus páginas no solo vemos el pasado, también vemos reflejado el corazón humano y las decisiones que aún hoy siguen definiendo nuestro propio destino.